también saludar a los hermanos que nos ven por el internet, por el Facebook, en diferentes países. Damos gracias a Dios también por el privilegio que nos da el Señor de poder entrar a sus casas con la palabra en esta mañana. Proverbios 18:21, el tema de hoy es la lengua. Hemos llamado el tema de hoy la lengua, ya que es sumamente importante entender el propósito que Dios le ha dado a este pequeño instrumento que tenemos dentro de nuestras bocas. Pero a su vez vamos a entender lo peligrosa que es la lengua. Y en Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que debemos de amar? La vida, ¿verdad? Porque la vida proviene de Dios, pero nos dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El libro de Proverbios tiene siempre un enfoque judicial, y lo que diga un juez puede dar vida o puede dar muerte a través de su veredicto. No vamos a basar la enseñanza de esta mañana en el libro de Proverbios, pero será una referencia, en algunos casos, de la misma. Y en este caso, Proverbios 18:21, tú como persona puedes ayudar a otra persona u otras a crecer, a corregir su camino con un buen consejo, siendo sabio, prudente, o incluso también puedes matar, derribar o destruir la vida de una persona a la que te estás dirigiendo con tus propias palabras. Eso es lo que nos quiere dar a entender este versículo. El poder de la vida y la muerte se encuentran en la lengua. La capacidad de edificar, de bendecir, o la capacidad de destruir y maldecir a otros. Podemos dar un buen consejo, o lamentablemente podemos dar un mal consejo que termine con fatalidad en alguna persona. Solo reflexiona en cómo te diriges a tus hijos, o a tu cónyuge, o a tus amigos, o a tus empleados, o a los que están bajo tu cargo. ¿Hablas con ellos con palabras que son como golpes de espada? Es decir, les pueden herir, dañar o incluso ofender tus palabras, o hablas con lengua apacible, llena de amor, llena de gracia y humildad y sabiduría. Incluso, quizá no te percatas, pero ¿cómo hablas o cómo te expresas de los demás mientras tus hijos o tu esposa te oyen? Quizá no estás hablando mal a tu familia, no le estás diciendo algo negativo a tus hijos, no le estás diciendo algo negativo a tu esposa o a tu esposo, pero ¿cómo te estás refiriendo de aquel compañero de trabajo? ¿Cómo te estás refiriendo de tu jefe cuando te encuentras en casa? ¿Cómo te expresas de los demás? Eclesiastés 10:12 nos dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Escuchen, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Quizá no te estás dando cuenta en este momento, pero el lastimar y dañar a los que te rodean, incluyendo a tus seres queridos, con tus propias palabras, te estás conduciendo a ti mismo a tu propia ruina. Qué interesante. Pero la manera en la que nos expresamos será la razón de cómo recibimos la respuesta de las personas que nos rodean. ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo les estoy hablando? Y de la misma forma recibiré. Las Escrituras siempre nos hablan de dos mundos opuestos: la sabiduría y la necedad, los sabios y los necios. Y la única manera de saber en qué lado nos encontramos es con las palabras que salen de nuestra boca. Qué interesante. Porque pensaríamos nosotros que quizá el comportamiento, nuestra acción es lo que va a reflejar verdaderamente si somos sabios o no, pero es en sí las palabras que salen de nuestra boca las que darán la evidencia. Amados, no olvidemos que es Dios mismo quien nos amonesta en su palabra a abandonar la necedad y a venir a la abundancia y a la riqueza de su sabiduría, que solamente se encuentra en la persona de Jesucristo, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de sabiduría, y estamos hablando de sabiduría divina. Yo sé que cualquiera de nosotros podría pensar en filósofos,
en los filósofos griegos de la antigüedad, grandes pensadores de la historia. Pero, amados hermanos, nadie de ellos se puede comparar con la sabiduría del Creador. Dios nos ha dejado su sabiduría en su palabra, y es su voluntad que la busquemos, que la escudriñemos y que la atesoremos. La lengua es un pequeño miembro de nuestro cuerpo y es capaz de bendecir, de edificar, de animar, de consolar, de exhortar, y también es capaz de hacer todo lo contrario. Finalmente, la lengua y las palabras que salen de tu boca y de mi boca son el reflejo de lo que abunda en nuestro corazón realmente. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo sé que es un dicho muy común entre los cristianos, es un versículo, pero es un dicho muy común. De la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense qué interesante. No está diciendo de la abundancia del corazón son los pensamientos. No. El reflejo de las palabras es lo que da a notar lo que verdaderamente hay en nuestras vidas. Basta solo con darse cuenta lo que hablamos, hermanos, cómo nos expresamos, para saber entonces la condición de nuestro corazón. En ocasiones pensamos que lo que hablamos y cómo nos expresamos se debe a nuestro estado de ánimo, y en parte es cierto, pero no debemos olvidar que alguien nacido de nuevo no va a hablar jamás en contra de su Señor y su Salvador, pero tampoco lo debe hacer en contra de su novia, que es decir, la iglesia. Lo que sí podemos notar constantemente es que según lo que hablamos va a ser nuestro comportamiento o conducta. Pues nuestro comportamiento no depende solamente de cómo nos sentimos, sino también, en el mayor de los casos, de lo que hay en nuestro corazón. Si abunda pecado en nuestro corazón, entonces nuestras palabras lo van a reflejar. ¿Y cómo lo van a reflejar? Pues con toda necedad. Y quiero aclarar en esta mañana, hermanos, que al referirnos a pecado, que cuando en nuestro corazón abunda el pecado, no solamente estoy hablando de los pecados que tú y yo consideramos como, a nuestra propia perspectiva, como graves y visibles, tales como el homicidio, el adulterio, la fornicación, la idolatría, las blasfemias, sino que también a esos pecados ocultos que aún muchas veces como creyentes damos cabida en nuestras vidas, consciente o inconscientemente, y que lamentablemente también lo demuestran nuestras palabras al hablar. Algunos ejemplos de pecados ocultos de los cuales consciente o inconscientemente tenemos y albergamos en nuestras vidas es, por ejemplo, la amargura. ¿Alguien está amargado hoy? No. El desánimo, la depresión, el orgullo, la murmuración, el chisme, la crítica, la envidia, quejas y los celos, de los cuales el único remedio, según las Escrituras, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocerlos. Porque el problema del necio es que no reconoce su pecado, sino todo lo contrario. Piensa que él está bien y los demás están mal. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados, darnos cuenta de nuestra maldad y de nuestro pecado delante de Dios. En segundo lugar, tenemos que lamentarnos de ese pecado. Tú no puedes decir, hermano y hermana, que estás arrepentido si no te duele haber pecado contra Dios. Si no te das cuenta de la severidad de tu pecado, no digas que estás arrepentido. Eso es mera hipocresía. Y en tercer lugar, hay que arrepentirse de ese pecado. Y en cuarto lugar, tenemos que corregir nuestro camino. Entonces, en primer lugar, hay que reconocer nuestro pecado. En segundo lugar, hay que lamentarnos por ese pecado, porque estamos pecando contra Dios, que es santo. En tercer lugar, hay que arrepentirse. Y en cuarto lugar, corregir nuestro camino. Ahora, todo creyente debe ser un instrumento de honra, limpio y preparado para toda buena obra. ¿Están de acuerdo? Y esto incluye también las palabras que hablamos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Pues debemos recordar que soy responsable delante de Dios y de los que me rodean de todas las palabras que yo hablo. En promedio hablamos 12 a 15,000 palabras diarias.
Creo que las mujeres un poco más. Pero es el promedio. Imagínense cuántas palabras al día estamos diciendo. Seguramente en alguna de esas 14,000 palabras hay pecado, hay necedad. Ahora, ¿por qué es que nosotros podemos lograr, digámoslo así, conquistar nuestra lengua? Porque si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, una nueva creación en Cristo Jesús. Mateo 12:36. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y probablemente si no habías leído esto, qué bueno que estás aquí en esta mañana. El Señor dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ay, ay, ay. Así que es importante cuidar cómo hablamos, hermanos, cómo nos expresamos. Antes de que venga el coraje y venga y salgan las palabrotas, tienes que pedir perdón al Señor, controlarte, el dominio propio. Para Dios es de suma importancia, escucha, para Dios es de suma importancia el uso que damos de la lengua y de todas las palabras que de nuestra boca salen. Una persona nos está diciendo mucho de sí misma en la manera en la que habla, cómo se expresa de sí misma, cómo se expresa de otros y de incluso de las circunstancias que le están rodeando. Eso nos da a entender claramente qué hay en el corazón de las personas. Nosotros podemos fingir, pero finalmente nuestras palabras mostrarán lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Quiero ver aquí un punto. Nuestras palabras pueden corromper a otros, y para esto les invito a ir a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Recuerdan lo que leímos hace un rato, que la boca del sabio está llena de palabras con gracia? Bueno, la definición del diccionario de la palabra corromper es hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Esa es la definición de corromper. Y hay ciertas palabras que no deben ni siquiera pasar por nuestra mente, ya que estas palabras, hermanos, son corrompidas, es decir, putrefactas, en descomposición, que en cierto sentido huelen mal. Pablo dice aquí en este texto que leímos de Efesios capítulo 4, verso 29, que ninguna palabra de este tipo salga de nuestra boca. No dice que no salgan algunas de estas palabras, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. ¿Cuántas deben salir entonces? Ninguna. Palabra corrompida es una palabra que hace daño, que corrompe la mente, el alma y el corazón de la persona que me está escuchando. Ejemplos de palabras corrompidas. No voy a decir las palabras como tal, sino por ejemplo cuando caemos en chisme. Eso es estar hablando de una manera corrompida, porque estamos dañando el corazón de la persona a la que le estamos contando eso, y nosotros nos hacemos peores. Obscenidades, palabras obscenas de carácter sexual. Nosotros sabemos que el sexo y la relación sexual es algo hermoso, bello, que Dios creó para que un hombre y una mujer en el matrimonio puedan hablarse con palabras amorosas, con cariño, con respeto. Pero en el momento que salimos con palabras obscenas, corrompemos a nuestro cónyuge. Palabras antisonantes, las groserías. Ay, es que se me salió. Es que escuché que por ahí la dicen. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro lenguaje. ¿Cómo estamos refiriéndonos?
Porque en el momento en que tú insultas o hablas una palabra insultante o grosera o antisonante a otra persona, estás blasfemando contra Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona a la cual estás insultando o refiriéndote con esa palabra fue creada a la imagen de Dios. Y por lo tanto estás distorsionando también el modelo de la creación a través de nuestras palabras que insultan. Un cristiano no debe andar por la calle insultando. Un cristiano no puede andar por la calle diciendo groserías. No nos podemos comportar igual que el mundo. Nuestra forma de hablar debe reflejar santidad, debe mostrar una transformación verdadera del carácter de Cristo en nosotros. Otro tipo de palabras corrompidas son las ofensas. También denigrar a otros con nuestras palabras, menospreciarlos, ¿verdad? Insultarles por alguna diferencia física. Y esto se da mucho en los jóvenes, en los niños, en la escuela. Si algún compañero de trabajo es más gordito o esto, más alto, más bajito, como sea, tiende uno a buscarle la manera de insultarlo. Pero un cristiano no se puede comportar así. Jamás deberían de llegar esas quejas de nuestros hijos. Manipular. ¿Qué tal esa? La manipulación, inventar males, inventar cosas, decir cosas con tal de salirme con la mía. Eso un cristiano no lo debe de hacer. Necedades. Como dicen, para que haya un necio se necesitan dos discutiendo, ¿verdad? Los cristianos debemos ser prudentes y tenemos que saber cuándo callar, porque aún en el silencio hay sabiduría. También sandeces. Es el estar hable y hable sin parar y sin dejar hablar a los demás. Cuando tú hablas mucho y no paras de hablar, es muy probable que termines hablando chisme o necedades, o hablando incluso muy bien de ti mismo o hablando muy mal de los demás. Si no paras de hablar, pues seguramente eso sucederá. Fíjense lo que nos dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta ¿qué, hermanos? Pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto nos va dando a entender un poco, más o menos, el carácter que tú y yo debemos reflejar y demostrar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Recordemos los dos más grandes mandamientos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, que eso tiene que ver con los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Y después, amarás a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6 mandamientos del Decálogo. Nosotros tenemos que, por lo tanto, recordar que la manera en cómo me expreso y cómo estoy hablando tienen en todo momento la responsabilidad de amar al que me escucha. A veces es difícil, ¿verdad? Pero si queremos mostrar a Cristo no se le muestra solamente haciendo un buen servicio en lo físico, sino también cómo nos expresamos de Él, con Él, de los demás, etcétera. ¿Saben por qué hay jactancia en la lengua? La lengua se jacta. Un caballo, una bestia tan grande es guiada por algo tan pequeño como el freno que se le pone. Una embarcación enorme, de esos buques gigantescos que sabemos que existen, es guiado por un pequeño timón. De la misma manera, el cómo utilicemos nuestro hablar, es decir, nuestra lengua, va a tener mucho efecto en la dirección que va a llevar nuestras vidas. Si el timón es guiado hacia la izquierda, el barco va para la izquierda. No sé si al revés, pero bueno, supongamos que hace ese movimiento. Es como el volante de un auto. Es algo muy pequeño y dirige todo el automóvil. De la misma manera, tu lengua va a guiar tu camino. Qué interesante. La lengua no es algo, escuchen, la lengua no es algo que controlamos en nuestras propias fuerzas, sino que lo debemos someter a Dios y su palabra.
Y entonces encontramos en Santiago 3:1 el siguiente texto. Vean lo que dice Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amada iglesia, ¿a poco no es cierto que en el momento que alguien a nuestro alrededor comenta algo, nosotros ya tenemos inmediatamente un consejo o algo que decir? Es más, ni siquiera nos están invitando a la conversación y ya le tienes 4 opciones para resolver su vida. Y saben, ese es un problema continuo en nuestras vidas, incluso como cristianos. Alguien nos pide un consejo y en lugar de dirigir el consejo con la palabra de Dios, buscamos resolver la vida de las otras personas con nuestras propias experiencias. Mira, no sé qué diga la Biblia, pero yo le hice así. Como cristianos debemos de tener todas las respuestas, porque todas las respuestas se encuentran en este libro. Si no tienes la respuesta, probablemente no has escudriñado este libro, que Dios nos da respuesta para todo. Ahora, con esto yo no quiero decir solamente la parte negativa de la situación de la lengua. Más adelante vamos a darle un giro a la enseñanza. Pero hermanos, es importante recordar estos principios. Nuestra lengua debe de adorar a Dios y adornar la doctrina de Cristo. Ahí mismo en Santiago 3, versos 9 al 12, vean lo que nos dice Santiago con respecto a la lengua. ¿Todos aquí tenemos lengua? Ok, entonces esta palabra es para ti. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Qué hicimos hoy en la mañana al cantar? Bendecimos a Dios y Padre, ¿verdad? Y con ella maldecimos a los hombres. Salgo de aquí y se me quitó lo cristiano, no sé por dónde se me salió el Espíritu Santo, pero unas palabrotas, una manera de expresarme, que por supuesto lo único que demuestran es que no he nacido de nuevo. Esa es la realidad. Pero fíjense, hermanos, porque si a ti te pasa, quiero que te examines, que te evalúes a ti mismo, que tú te pongas delante de la palabra como en un espejo y que examines la condición de tu corazón. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por ejemplo, salimos de adorar a Dios y de repente llegas a casa y estás comiendo y escuchas una noticia de que fulano en X lugar transgredió la vida de una mujer sexualmente y la ultrajó. Los deberían de matar, les deberían cortar, les deberían... ¿Un cristiano hablando así? ¿Nos creemos más buenos y más justos que Dios? Finalmente las autoridades están puestas con un propósito, que es establecer justicia. Pero tú y yo debemos de orar porque esas personas se arrepientan y puedan conocer al Salvador. Esa es tu función y mi función en Cristo. Nuestra función no es el ser el juez es el Señor. Pero de esa manera pecamos con nuestras bocas. Y mostramos de alguna manera que hay ira, enojo, irritación, situaciones en nuestro interior que no nos dejan estar en paz. También nos dice, de una misma boca, concluimos ahí en el primer verso donde dice, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hace un rato yo les decía que cuando le dice una palabra, una grosería, un insulto, un apodo ofensivo, etcétera, a una persona, estás literal insultando al Creador, porque Dios creó a esa persona a su imagen y semejanza. Así que antes de hablar algo en contra de alguien, recuerda que esa persona también fue creada a la imagen de Dios, igual que tú. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué nos dice la palabra? Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Dice, así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otras palabras, si tu vida no ha sido transformada y tu forma de hablar sigue siendo igual a cuando estabas en el mundo, sigues siendo del mundo. También debemos cuidar de no ser demasiado soñadores y andar comunicando todos nuestros planes. Eclesiastés 5:7 nos dice así: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. En muchas ocasiones nos veremos tentados cuando algo bueno nos sucedió o nos está por suceder a estar comunicándolo a todos los que están a nuestro alrededor. Lo que debes recordar es que en ocasiones se te puede tomar como que estás presumiendo. Pues quizá a esas personas en primer lugar ni les importa lo que les estás diciendo. No se gozan contigo, o están pasando probablemente por una situación difícil y tu comentario en lugar de agradarles les molesta. Y también pasa en la iglesia. Si bien es cierto, como cristianos debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Han oído esa instrucción? Bien. Es triste ver entonces que aún dentro del cuerpo de Cristo en ocasiones habrá envidias y no nos tomarán de buena manera lo que les comentemos. Entonces, ¿qué hay que ser? Prudentes, sabios y aprender a guardarnos las cosas para nosotros y compartirlas con los que verdaderamente nos aman y aprecian. El autoengaño. Saben, amados, la lengua es un excelente medio para saber o conocer el estado espiritual de una persona. Solamente tienes que platicar con alguien unos 10 minutos y sabes perfectamente cómo está su corazón. Y saben, es uno de los primeros frutos que debemos de observar en una persona que se convierte al Señor. Una persona que no ha sido transformada en su forma de hablar. Escuchen lo que voy a decir, amados hermanos. Recuerden que es una enseñanza general, no estoy pensando en nadie, ¿ok? Una persona que no ha sido transformada en su forma de hablar, no importa que asista a la congregación, que levante sus manos, que cante himnos, que lea la Biblia y que incluso sirva en la iglesia, esa persona se está engañando a sí misma pensando que es cristiano o que es cristiana, porque no lo es. Si tú de verdad has sido salvado por el poder del Espíritu Santo, una evidencia palpable es que tu hablar ha sido cambiado. La palabra de Dios nos habla que al nacer de nuevo, aún no somos perfectos, ¿verdad? ¿O alguien ya es perfecto? No, ni ustedes ni yo. Ningún ser humano es perfecto. Pero esto, sin embargo, vendrá cuando seamos glorificados, cuando estemos con el Señor. Razón por la cual debemos entonces esforzarnos en nuestro caminar con Cristo, para que el proceso de la santificación en el cual Dios nos somete a nosotros para el resto de nuestras vidas, realmente se cumpla. La santificación es el proceso en el que tú y yo somos sometidos por Dios a través de su palabra, pero también a través de nuestra perseverancia en Él. El venir a Cristo y el ser salvo por gracia no significa ahora siéntate en tu casa esperando la glorificación. Significa ahora esfuérzate en tu fe. Ahora vive como debiste haber vivido antes de conocer del Señor. Que tu vida sea realmente un reflejo de que Cristo cambió tu corazón. Por lo tanto, hermanos, en Proverbios 4:18 dice lo siguiente: que más la senda de los justos. ¿Dónde están los justos? ¿Y por qué somos justos? Por causa de Cristo. Él nos ha declarado justos, no por una justicia inherente a nuestro ser, sino porque Cristo nos dio su justicia al morir en la cruz por nosotros. Recuerden que Cristo en la cruz es un sacrificio perfecto, pero también un sacrificio sustituto.
Él murió en tu lugar. Él no solo vino a morir, murió en tu lugar. La muerte que tú merecías morir, Él la murió. Y a su vez Él vivió la vida perfecta que tú y yo debíamos de vivir. Pero una vez en Cristo, lo que Dios dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que utiliza bien la palabra de verdad. Amén. Es más o menos. Mas la senda entonces de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los cristianos, los que viven en el Señor, no son perfectos, pero prosiguen el blanco, ponen sus ojos en el supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Eso es lo que hace un cristiano. Escuché recientemente una frase que me gustó mucho y dice: el cristiano no es el que obedece perfectamente, pero sí lo hace honestamente. Eso es muy interesante, porque hay muchos religiosos que buscan hacer la voluntad de Dios, pero finalmente se idolatran a sí mismos. Piensan merecer el cielo por su conducta, por su comportamiento, por su forma de ser, porque son mejores que el otro, como el fariseo con el publicano. Pero Dios nos demuestra algo, que todos estamos bajo pecado y todos merecemos la condenación, pero Cristo también murió para podernos librar de la ira venidera. Así que, hermanos, nuestro caminar con Cristo, como dice aquí, es como la luz de la aurora. Va en aumento, sale el sol y va poco a poco, hasta que el día es perfecto. Así es, naces de nuevo y haz de cuenta que apenas es el amanecer en tu vida. Y poco a poco vas a ir conociendo del Señor. No te desesperes, sé paciente. Dios va a ir hablando a tu vida. Pero tú sé diligente y estudia su palabra. Obedece lo que hay en este libro. Y entonces poco a poco tu vida irá siendo más perfecta en cuanto a lo que concierne al Señor. También Hebreos 12:14 nos dice algo muy importante, hermanos. Y no quiero que olvidemos este texto, que sea algo que amarres a tu cuello, por decirlo de alguna manera, como una figura. Un ejemplo, Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos. ¿Qué otra cosa también hay que seguir? Dice el texto. Y la santidad. Seguid la paz con todos. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que en las Escrituras dice que nosotros procuremos estar en paz con todos los hombres en cuanto a dependa de nosotros. Pero lo que nos quiere decir es que estemos en paz con todos los hombres. Pero en cuanto a la iglesia, no solamente debe de haber paz, sino una manifestación de amor, de empatía, de comunión. Oye, ¿conoces al hermano? Ah, sí, pero no me cae muy bien. Es que es así. ¿Cómo? ¿Que no es tu hermano en Cristo? Ah, sí, pero es que yo he visto que esto. Y así pasa también. Tenemos que amarnos y soportarnos unos a otros. Porque así como Cristo nos perdonó, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Nuestras ofensas. ¿Ofensas van a haber? Sí. Pero Dios nos dice: perdona. Porque tú te debes considerar a ti mismo, porque también estás en la carne. Y en algún momento puedes ofender tú a otro y también vas a querer pedir perdón. Tenemos que perseguir la santidad, hermanos. No solo mirarla de lejos, no verla pasar, sino seguirla. Ay, mira, ya va la santidad. No, síguela, persíguela, busca lo que Dios pide para tu vida y entonces verás la gloria de Dios. Hermanos, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no persigues la santidad como algo insistente en tu vida diaria, ¿cómo piensas ver al Señor en tu vida? No te engañes. No caigas en el engaño de un evangelio de televisión. Tienes que volver a las Escrituras, donde la Escritura te dice: si tu vida sigue siendo igual que antes, no has conocido al Mesías. Pero si tu vida ha sido impactada y transformada por el poder del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar, entonces quiero decirte algo: Cristo no te va a dejar, pero tú tienes que sostenerte en fe de sus promesas y de su mano. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿De qué está lleno o de qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón?
iglesia? ¿Qué es lo que haces tú en la semana? ¿Qué tipo de programas de televisión ves? ¿Qué tipo de lenguaje o palabras utilizas? Colosenses 3:16 nos da la fórmula de Dios para poder saturar nuestras palabras con Él. Piensa lo que nos dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. ¿Qué entendemos por abundante, hermanos? Completamente saturados, llenos, plenos, que se desborde. Que seas de esos que se dice, ay, ya ni hablo con él porque solo habla de Dios. Tienes que ser de esos. ¿Cómo puedes callar de aquel a quien amas? Recuerda cuando te enamoraste, ¿verdad? Ay, no podías dejar de hablar de tu pareja. ¿Y ahora por qué ya no? Porque has puesto quizá tus ojos en los defectos, los cuales siempre estuvieron ahí. Por eso es que el amor es una decisión. Pero hermanos, la comunión, la intimidad de Jehová es con los que le temen. Esta palabra debe morar, según el texto, en abundancia nosotros. Quiero volver a preguntar, ¿quién está siguiendo la lectura de la Biblia? Esta semana vamos a comenzar con Éxodo. ¿Se dieron cuenta qué rápido terminamos Génesis? Probablemente nunca habías leído todo el Génesis y en esta ocasión ya lo pudiste hacer. 50 capítulos del primer libro de la Biblia, del Pentateuco, de la Torá. Ya leímos todo Génesis y vamos a seguir así con el favor de Dios. Pero, déjame decirte algo, esos 30 minutos no son suficientes para que esta palabra abunde en ti. Tienes que saturarte, llenarte de la palabra de Dios. Tengo un tiempo, la leo. Tengo otro tiempo, la leo, medito, reflexiono. Si no, ¿cómo me voy a saturar del Señor? Como lo hemos dicho, si dedicáramos a las Escrituras el mismo tiempo que le dedicamos al televisor, ay, hermanos, seríamos una iglesia que impactaría esta ciudad de una manera tremenda. Y es para avergonzarnos lo que estoy diciendo. Debe morar en abundancia la palabra de Dios en nosotros, para enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda necedad, no, en toda sabiduría. Y además me va a llevar ¿a qué? A cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios abunda en mi vida, me saturo de Dios, me lleva a darle gloria, me lleva a exaltarle por quien es Él, porque me deleito en su ley y en su palabra. Tenemos que trabajar, hermanos, en formar hábitos correctos y bíblicos en nuestras vidas. El cristiano no vive por emoción, vive por convicción. Y la manera en la que viene la convicción a su vida es porque se convence que esta palabra es verdad. Debemos sustituir entonces nuestros malos hábitos por buenos. Debemos poner freno a nuestras bocas. Salmo 39:1 dice lo siguiente, los voy a ir leyendo, si pueden tomar nota de preferencia. Salmo 39:1. Yo dije, andaré a mis caminos para no pecar con mi lengua. Atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Debemos poner un freno a nuestras palabras. No hables más de lo que se te pide decir. Sé sabio, sé prudente. Salmos 19:14, también debemos meditar continuamente en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí, amados hermanos, y si tú estás batallando con tu boca, con tu lengua en esta mañana, escucha lo que dice esto: sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, eso es un clamor que debe existir en nosotros. Señor, que mis dichos sean gratos delante de ti y la meditación en mi corazón de tu palabra, porque tú eres mi roca, eres mi redentor. ¿Se dan cuenta? El salmista encuentra su deleite y su gozo en la persona de Dios, en la palabra. Y la razón por la cual somos insaciables, incansables, y por qué siempre queremos más y más y más, es porque desviamos nuestros ojos de la roca. Porque si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Pensé que eran como un holograma y no había nadie. Debemos determinar también, hermanos, escuchen, debemos determinar ya no hablar palabras corrompidas. Salmo 17:3. Quiero decirte algo, no va a descender un ángel y te va a poner un zipper en los labios. No te va a poner ahí un cierre. Tú tienes que ejercer el dominio propio que Dios nos dio. Segunda de Timoteo 1:5 dice que Dios, 1:7, que Dios nos dio espíritu de dominio propio. Debemos entonces determinar ya no hablar palabras corrompidas. Sean Salmos 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Podríamos decir eso, hermanos? Imagínate tú recostadito en la noche, después de todo lo que viste en la televisión, de cómo te expresaste de la gente en el día, cómo le hablaste a tu esposo, cómo le hablaste a tu esposa, cómo le hablaste a tus empleados, cómo le hablaste a tus hijos, o los hijos cómo le hablaron a sus padres, etcétera, etcétera. Podrías decir, Señor, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo encontraste. ¿Se dan cuenta de qué tipo de comunión es la que Dios espera? Y luego toma una determinación el salmista y dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Eso se llama determinación, se llama denuedo, se llama decisión, se llama dominar tu carácter. ¿Y saben cómo se logra? No viviendo en la carne, sino en el Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios. Debemos recordar también, según Salmo 34:1, debemos recordar adorar a Dios continuamente. Este es un salmo hermoso, Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No solo es los miércoles en la noche y el domingo en la mañana, no, de continuo, de continuo. Y Salmos 43, vean cómo liga la adoración con algo que es muy hermoso y que tenemos que practicar, iglesia. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Saben? La manera en la que puede haber en nosotros el cántico nuevo es a raíz de que hay una abundancia de la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, entonces nuestra meditación de continuo es Él, su gloria, su majestad y su persona, hermanos. Y entonces eso me lleva no solamente a cantarle cuando veo una letra en la pantalla, sino que desde mi interior brotarán ríos de agua viva y podré exaltar al Señor con palabras de cántico que nunca se habían hecho. Ese es el cántico nuevo. Es hermoso cantarle al Señor. Levantar tu voz y expresarle lo que hay en tu corazón. Pero entonces, ¿qué debe abundar en el corazón? Su palabra. También, hermanos, debemos evitar la murmuración, la crítica
y el juicio. Santiago 4:11, vea lo que nos dice la Escritura. Ruego a Dios que de verdad esta palabra esté siendo de bendición a tu vida, hermano y hermana, porque es una carga muy fuerte que hay en mi corazón, porque podamos realmente honrar a Dios con nuestras bocas, con nuestras lenguas. Santiago 4:1 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No quiero que levantes la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que murmuraste de alguien en la congregación, del pastor, de los servidores, del servicio, del culto, etcétera, etcétera? No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, vean lo que dice: murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y hace un rato determinamos que el único que es juez, porque es el único justo, es Dios, no nosotros, porque nuestro juicio siempre irá corrompido, tendrá predisposición en base a algún concepto que tengamos, y nosotros no podemos caminar así para emitir juicios. Es por eso que siempre que vamos a dar un consejo, si no sabemos qué dice la palabra al respecto, debemos guardar silencio. Y si sabemos lo que la Escritura dice, entonces tú tienes que dar el consejo inmutable, incambiable y poderoso de la palabra de Dios, porque ese consejo sí va a edificar, sí va a consolar y sí va a exhortar. También nos enseña la palabra del Señor que no debemos olvidar que ahora representamos a Cristo y debemos hacerlo dignamente. Cuando se te escucha por las calles con tus palabras ofensivas, ¿crees estar siendo un digno representante de Cristo? Con tus insultos, tus señas, tus palabras, tus acciones. Por eso dice Salmo 49:3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. La sabiduría y la inteligencia, según Proverbios, provienen de Jehová. Y también debemos incrementar nuestra vida de oración, amados hermanos. Sé que quizás no te guste orar, pero si no te gusta orar es porque probablemente no conoces a Dios, porque es la manera en la que hablamos con Él. Fíjate qué interesante. Yo he escuchado, es que la oración es de las disciplinas más complicadas para la iglesia. Pues para la que no es iglesia seguramente, pero para la iglesia la oración es un deleite. Buscar al Señor en oración es algo hermoso. Si no tienes ganas de orar, hermano, pues tienes que realmente y sinceramente preguntarte si eres salvo. Y esto es algo muy honesto. Si es la manera en la que yo hablo con Dios y no quiero hacerlo y me da flojera y soy apático, me dicen vamos a orar y ahí no quiero, es algo que no comprendo, de verdad. Que alguien cristiano diga no quiero orar, no tengo ganas, he dejado de orar. No entiendo, de verdad no lo entiendo. Porque es la manera en la que la Escritura nos dice, así es como tú te acercas a Dios. Es como tú hablas con Él, es como tú le expresas tu sentir, tu necesidad, tu corazón, tu pasión. Pero si no estoy orando, puede haber otras razones antes de que me sacrifiquen, hermanos. Puede haber que estás en pecado y no te has arrepentido y te da vergüenza acercarte a Dios. Pero quiero decirte algo, si tú te acercas a Él en arrepentimiento, Él dice que no desprecia jamás un corazón contrito y humillado. No permitas que el pecado endurezca tu corazón. No permitas que eso te siga alejando más y más de Dios, sino ven a Él, porque es Él la fuente inagotable de gracia que te puede sostener. Tienes que venir a Cristo. Vuelve al Señor, vuelve a tu Maestro, vuelve a Cristo, hermano, hermana, no te alejes más de Él.
No permitas que el pecado te seduzca y te atraiga y enfríe finalmente toda tu comunión con el Señor. Salmo 54:2 nos dice: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y al orar podríamos pedir algo así como lo que dice el Salmo 141:3. Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, para que yo te honre con mis palabras. Cuán bello es el Señor, cuán bueno y misericordioso es nuestro Señor, que a pesar de que día tras día le ofendemos a Él directamente con nuestras palabras. Hermanos, como lo hemos dicho, es una frase muy fuerte de un puritano que dijo: los cristianos no dicen mentiras, solo van al culto los domingos y la cantan. Porque estamos cantando cosas que decimos hacer y decir por Él y no lo hacemos. Señor, yo haré esto y haré lo otro y te buscaré y esto y el otro. Salimos de aquí, mira, se borró las cosas del Señor. Ahorita lo que importa, tengo hambre. Pero el problema es que el resto de la semana tengo hambre y se me olvidó el Señor. Tenemos que trabajar en eso, hermanos. Si te aburren las cosas del Señor, no sea que quieras ir al cielo. Así que pon guarda a mi boca. Es una oración y un clamor: oh Jehová, guarda la boca de mis labios. Bien, esta fue la introducción. Voy a mi primer punto en esta mañana. Ay, hermano, ¿cómo debe morar la palabra de Cristo en nosotros? Y ya dicen 1 hora, ya pastor, fue suficiente. Ya. Acompáñame por favor a Jeremías 15:19. Es mi conclusión. Hermano, ¿alguna vez has orado al Señor diciéndole esa hermosa frase como: Jesús, yo quiero ser tus manos y tus pies en este mundo? Quiero que tú me guíes, que tú me lleves a hablarles de ti. Padre, yo sé que tú estás en el cielo y me has salvado para que ahora yo vaya en tu nombre. ¿Ah? Vean qué hermoso lo que dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, inicia con una condición. Si te convirtieres, eso nos da a entender que lo que va a decir a continuación solamente se puede cumplir y va a tener efecto en tu vida y en mi vida si somos convertidos al Señor. De lo contrario quedará como mera información. Pero dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, es decir, si aprendes a discernir lo santo de lo profano, lo justo, lo puro de las cosas del mundo, entonces delante de mí estarás. Wow. Serás como mi boca. Y le termina diciendo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Fíjense, hermanos, Cristo está diciendo que si tú y yo venimos a Él, Él nos restaurará. Lo que fuimos, ya fuimos. Primera de Pedro 2, del 2 al 5 nos dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿Qué era lo que le agradaba a los gentiles? Pues cuando andábamos en lascivias, en borracheras y en todo ese tipo de cosas. Eso es lo que le agrada al mundo. Eso es en lo que el mundo se satisface. Pero el creyente se deleita en la gloria de Dios. Se satisface en la roca de su salvación. El objeto de nuestra adoración y de nuestro contentamiento se llama Jesucristo.
porque solo en Él y solo en su nombre hay salvación. Absolutamente todas las religiones que rodean a este mundo a lo largo de la historia proclaman la salvación por obras, pero solo en Cristo se le ha otorgado a la humanidad el regalo de la salvación por gracia, y esto por medio de la fe. Si dependiera de nosotros, nadie se salva. Si depende de Cristo, muchos entrarán en gloria. ¿Quieres ser como la boca del Señor? Deja que el Señor te restaure. Cada vez que tú notes en ti algo que no es digno de Dios, llévalo a sus pies. Pídele al Señor: Señor, cámbiame. No quiero seguir igual. Pero también esfuérzate en saturarte de su palabra y llenarte de Él, para que entonces verdaderamente reemplacemos las cuestiones negativas por positivas, los malos hábitos por hábitos cristianos. Y concluyo diciendo: iglesia, imitemos a Cristo, imitemos a Dios, llenémonos de su palabra y dejemos que ésta nos renueve, nos dé una nueva identidad, y nuestras palabras entonces le honren y le glorifiquen. Si fuiste creado para la gloria de Dios, entonces dale gloria con los dichos de tu boca, en todo lugar y en todo momento. Oremos, iglesia. Oh Padre Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Qué manera tan sublime, Señor, de mostrarnos nuestro pecado, de mostrar nuestra condición, Señor, delante de ti. Una condición que nos deja perdidos, una condición que nos dejaría sin esperanza, una condición que nos dejaría, Señor, sin la oportunidad de cambiar nuestra manera de ser y de ver las cosas. Señor, pero tú nos has atraído a tu trono para que ahora todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de tu regreso. Señor, tú nos demandas que nuestras bocas, que nuestras lenguas anuncien tus virtudes, comuniquen gracia. Tú mismo nos dices, Padre, que nuestras palabras sean llenas de gracia y sazonadas con sal, para que entonces, Señor, cuando nos dirijamos a nuestras familias o a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros amigos y a cualquier persona que nos rodea, podamos dignamente, Señor, representarte y poder hablar siempre con integridad, con honestidad, desde nuestro corazón. Porque ciertamente de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora hemos entendido que lo que debe abundar en nosotros es tu palabra, Señor. Permítenos ser renovados. Venimos a ti, Señor, para que, como lo dijiste a Jeremías, tú nos restaures, Señor. No venimos aquí, Padre, solamente buscando aplacar nuestras conciencias, sino una transformación por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, visítanos, por favor, en cada hogar, en cada familia, que todos los que estamos aquí en este lugar entendamos, comprendamos que solo en ti y solo para ti, Señor, podremos dar un buen testimonio. Te pedimos, Padre, que también si alguien en esta mañana aún no te reconoce como Señor y Salvador de sus vidas, y ha reconocido que si en este momento muriera, iría al infierno, separado de tu gloria eterna, Señor, concédele el arrepentimiento, que se humille delante de ti y que reconozca el señorío de Jesucristo para tu gloria. Padre, gracias por tu obra en esta iglesia y gracias por tu obra en esta ciudad a través de las demás congregaciones, aquellas que fielmente te busquen y aún aquellas congregaciones que se han desviado del mensaje. Oramos, Padre, porque de la misma forma puedan venir a Cristo, para que tu palabra sea la que more en abundancia. Hay mucho pueblo tuyo en esta ciudad y oramos, Padre, por aquellos que están pastoreando este pueblo, que nos des la humildad, la sabiduría en todo momento
y hacer todo para tu gloria. Padre, gracias, y ponemos toda actividad del resto del día en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.